hermanos. Amén. Qué alegría escuchar esos testimonios de conversión. Sin duda, hermana, va a tener personas diciéndole que la van a castigar, que la virgencita la va a castigar y que tantas cosas. No, ellos no tienen poder. Ellos son hechos por el hombre, agarran, hacen su dibujito y no tienen poder. Se lo digo porque nunca me castigaron, porque tenemos un Dios de poder. ¿Sí? Así es que siga adelante. Ahorita le resta a usted comenzar a discipularse, estudiar las escrituras, leer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ánimo, hermana, adelante. Qué bendición esa conversión. También bendiciones los hermanitos de la iglesia bautista, que la verdad que don que Dios les ha dado. Sigan cantando al Señor así. Y qué bueno que hay esa madurez de compartir con los hermanos, ¿verdad? De iglesia Pentecostés. Al final de cuentas, en el día del Señor, todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo estaremos ahí sin distinciones, ¿verdad? Así es que, en tercer lugar, gracias, pastor, gracias, hermanos, por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente. Le voy a pedir que no me vaya a llamar, por favor. Y aguantemos un poquito. Vamos ahora a escudriñar la Santa Escritura. Por poco, y como estamos planeando la Escuela Bíblica de Vacaciones 2024, por poco y mi esposa ya no venía, pero gracias a Dios que me acompañó y siempre andamos caminando juntos, ¿no? Quiero, hermanos queridos, que abramos la Biblia en San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Por favor, vayamos a San Marcos, capítulo 1, versículo 15. ¿Ya lo encontró? Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El evangelista está narrando, después de que el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Puede sentarse un momento, ahorita vamos a orar, voy a sentar las bases de esta enseñanza que quiero compartir con ustedes. Gracias, pastor. El Señor Jesús vino anunciando el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Amén. Las buenas noticias de salvación están comprendidos en los 66 libros de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Las grandes doctrinas de la Biblia son el Evangelio de Cristo. Arrepentimiento, conversión, perdón de pecados, las doctrinas de bautismo, Santa Cena, santidad, justificación. Todo eso es el Evangelio de Cristo. Y tenemos toda nuestra vida como cristianos para nosotros estudiar y comprender el Evangelio de Cristo. Pero hay una parte, hermanos, que a veces los pastores omitimos un poco con el propósito de que los hermanos no vayan a malinterpretar la enseñanza y que piensen que estamos hablando por favor nuestro. Hay un tema que, porque se ha malinterpretado con las falsas enseñanzas de los pseudos apóstoles, pseudo profetas, aquellos mercaderes de la fe que usan las artimañas del error para querer trasquilar las ovejas.
Y hablo de la falsa prosperidad. Y a veces por eso los pastores que tienen un buen corazón, un pastor que ama verdaderamente la grey de Dios, tiene un poco de temor de Dios y casi no se enseñan esos temas. Pero hoy quiero enseñar un tema que el apóstol Pablo trató muchas veces en las distintas cartas que él escribió. Y un tema especial que trató él, que tiene que ver con el Evangelio de Cristo, también es el de dar. Las ofrendas, las dádivas, las donaciones. Y para eso quiero ir al texto el cual vamos a analizar esta noche, y voy a, con ayuda del Espíritu Santo, exponer en 1 Corintios capítulo 9. Por favor, busquemos en su Biblia, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 9. Vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a pedir la dirección a Dios para que sea el Espíritu Santo enseñándonos y poniendo por obra la palabra de Dios, y que veamos cómo el Señor está interesado también en cómo Él cumple el pacto de gracia con su pueblo adquirido por medio de la sangre de Cristo. Si ya encontró 2 Corintios capítulo 9, le suplico por favor que se ponga de pie una vez más, y luego le aseguro que descansará como por unos 30 minutos. Se sentará. 2 Corintios capítulo 9 dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano. En esta parte para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo,
en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Oremos. Padre, le pedimos, Señor, que nos hable, que haya un corazón entendido y que cada uno, Señor, aprenda su voluntad, lo que usted ha determinado en cuanto a los bienes que nos ha dado en esta tierra para administrar. Ayúdenos, Señor, a ser entendido en su voluntad, a ser entendidos acerca de lo que usted quiere para nuestras vidas. Que su nombre sea glorificado en esta noche. Únicamente su nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, pueden sentarse. Este capítulo es la continuación del tema que el apóstol Pablo comenzó a tratar en el capítulo anterior, en el capítulo 8. El tema de las ofrendas para los fieles de Jerusalén. El tema, escuche esto, el tema es tan importante que el apóstol Pablo le dedica 2 capítulos completos. Y no solo animó a los corintios a dar sus ofrendas, sino también lo hizo con las demás iglesias. Por ejemplo, si buscamos en Romanos capítulo 15, versículos 25 y 26, vemos cómo Pablo anima a las iglesias de Macedonia y Acaya. Lo voy a leer. Romanos 15, 25 y 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Primera de Corintios 16, 1 dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Note cómo Pablo da importancia a las ofrendas para los santos. De la misma manera, escribe en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo, el día del Señor, según Juan. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, el tema de las ofrendas no debe ser un tema que asuste al pueblo de Dios, sino que, como toda la doctrina de la Biblia, debe ser expuesta para el correcto proceder de la iglesia con respecto a la generosidad. A la luz de la Escritura, analizaremos algunos versículos de este capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, para aplicarlos de manera práctica en nuestras vidas como cristianos. Y para empezar el tema de hoy, vamos a determinar el título. Yo noto aquí un llamado ardiente a la generosidad. Y eso va a ser el título del tema de hoy. Y le pido mucha sabiduría a Dios, porque si algo les sé decir es que estoy en contra de los pactos, en contra de aquellos que vienen a manipular la mente y a emocionarlos para que den sus recursos. No, hoy quiero exponer la Biblia. Hoy nos enfocaremos específicamente en la actitud bíblica que debe tener cada cristiano con respecto a sus dádivas, con respecto a sus ofrendas. Por supuesto que la Biblia enseña a los ministros que administran, valga la expresión,
que administran los recursos que entran a la iglesia. Dios enseña la manera en cómo se debe de distribuir, pero ese es otro tema. Hoy quiero hablar sobre la actitud de cada cristiano al momento de dar su ofrenda. Y lo primero que vamos a ver, el primer tópico es: la ofrenda, hermanos, es con buen ánimo, no por obligación. Amén. La ofrenda a Dios es con buen ánimo, no por obligación. El versículo 5 del capítulo 9 de 2 de Corintios dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hermanos, Pablo animaba a los hermanos de Corinto para que fueran generosos con sus ofrendas, pero los animaba de tal manera que ellos no se sintieran despojados, que la ofrenda no fuera por obligación, sino que fuera por gratitud a lo que habían recibido de parte de Dios, y que fuera con ánimo pronto. Cuando alguien da su ofrenda sin comprender qué es la ofrenda, las dádivas a Dios, lo da de mala gana. Tiene un sentimiento de ser despojado. Pasa el ministro, vamos a orar por la ofrenda. Ya van a pedir dinero estos, porque no entienden el propósito de la ofrenda. Siempre da de lo que les sobra, como buenos pentecosteses, ¿no? El diaquimín, la sangre de Cristo lo reprenda, porque sacó el diaquimín. El día 5, sí. ¿No? El que no entiende las ofrendas siempre da lo que le sobra, siempre está murmurando por lo que da, no es conforme. Este tipo de personas caen fácilmente cuando llega un falso predicador a pedirles que hagan pacto con su dinero. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de persona está dispuesto a dar a Dios siempre y cuando le prometan que Dios le va a devolver el doble. Si no, no da. Por eso cuando llega un falso a decirle: Dios te va a bendecir la próxima semana, pero tienes que dar tu casa, y no, si Dios me va a bendecir, doy todo. Porque no disciernen, no entienden el propósito de las ofrendas. Cuando un cristiano entiende el significado de las ofrendas, hermanos, este siempre lo da con un corazón agradecido y no espera a que le den un buen sermón para dar sus ofrendas. Este tipo de cristianos, desde el momento que recibe sus ingresos, lo primero que hace es: Señor, aquí están mis ingresos, voy a apartarlo primero para usted. Y antes de comenzar a gastar, a distribuir, primero apártalo de Dios. Porque ya entendió que todo lo que tiene, lo tiene por la soberana voluntad y provisión de Dios. Por eso Pablo dice: anima a la iglesia de Corintios a que den sus ofrendas como de generosidad y no como si los estuvieran obligando. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay iglesias donde su liturgia, el orden de culto, no tienen un momento para las ofrendas? Ya ven que el orden de culto, los más tradicionales es: empezamos, el
preludio, el canto, las alabanzas, los himnos, la predicación y las ofrendas, o antes de la ofrenda la predicación y así. Hay iglesias que no. Me tocó escuchar a un pastor de una iglesia grande que los miembros de su iglesia, cuando van llegando al culto del día del Señor el domingo, agarran ellos, ya traen preparado su ofrenda y lo primero que hacen es pasar al alfolí sin que les estén diciendo da tu diezmo. Se necesita madurez y amor al Señor por eso, para hacer eso. Y el pastor dice, y lo que me sorprende es que los hermanos son muy generosos. Y miren lo que me sorprende, dice ese pastor, que los nuevos se dan cuenta y preguntan, ¿y qué hacen ahí? Es que ahí van a dejar sus ofrendas. Y los nuevos están aprendiendo eso. Independientemente del discipulado que les dan a los hermanos. No necesita uno madurez. Hermanos, y no importa si me apedrean por esto, a veces ni orando por las ofrendas, a veces los hermanos no queremos dar nuestras ofrendas. Nos pesa mucho dar nuestras ofrendas porque no entendemos el propósito de ella. Pablo enseña sobre la manera de cómo debemos de dar. Número 2. La ofrenda es conforme a la provisión que Dios da. Conforme a la provisión que Dios da. Si no entendemos eso, somos presa también de los falsos. Alguien alguna vez me dijo, pastor, yo como no tenía para dar mi diezmo, tuve que pedir prestado me digo el nombre del banco, y así puedo dar mi diezmo. No haga eso. La ofrenda es conforme a la provisión que Dios nos ha dado. No necesitamos endeudarnos para traer nuestras ofrendas. Mire, escucha esto, basado en un tema que los corintios conocían, el tema de la siembra y la cosecha, Pablo enseña algunos principios y beneficios acerca del dar. Leamos el versículo 6. ¿Alguien de ustedes le quiere dar lectura al versículo 6, por favor? Segunda de Corintios 9:6. ¿Quién no quiere leer desde ahí donde está? Adelante, hermano. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aleluya. Valiéndose de esta imagen de la siembra y la cosecha, el apóstol hace resaltar la fertilidad de las ofrendas. Todos conocemos, hermanos, los corintios conocían la siembra y la cosecha. Nosotros conocemos algo de la siembra y la cosecha, ¿o no, hermanos? Vamos a ver si sabemos. Si tengo una semilla de mango, de piña, ya la sequé y la siembro, a los, ¿qué será? 10 años voy a comer uvas, ¿cierto? No, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a cosechar? Mango. Un niño sabe eso. Un niño sabe eso. Mire qué lindo cómo enseña el apóstol Pablo. Entonces, si siembro un grano de maíz, sin duda voy a cosechar una hectárea. ¿Cierto o falso? Falso. Si siembro un grano de maíz, lo lógico es que salga una mata y tal vez 2 o 3 mazorcas, y eso va a ser mi cosecha. Un niño sabe eso. Me gusta cómo enseña el Pablo aquí. El que siembra abundantemente, así será abundante su cosecha. Y el que siembra escasamente,
así será su cosecha. Pablo está enseñando, hermanos, sobre la fertilidad de las ofrendas. Es verdad que el cristiano está llamado a dar sus ofrendas por gratitud a Dios. Pero lo cierto es que cuando hay un varón o una mujer que es un buen mayordomo, Dios bendice al dador alegre. Esos principios los enseña la Biblia. Ahora, este versículo también es un versículo muy manipulado por aquellos que quieren trasquilar la iglesia. Es por eso que muchos dicen, den abundante para que su cosecha sea abundante. Tranquilos, es verdad. Pero Pablo le está hablando a aquellos cuyos corazones se han endurecido. Porque los hombres luchamos, hermanos. A veces estamos ahí cuando no hay finanzas, rogándole a Dios, Padre, bendíceme. En tus manos estamos, Señor. Bendíceme con un buen trabajo, con buenos ingresos. Y cuando usted me bendiga, yo no me olvidaré de dar para su obra. Y lleva la bendición porque Dios contesta a su debido tiempo. Y cuando tiene su primer ingreso, no sé, 10,000 pesos, se olvidó de dar sus ofrendas, se olvidó de que el que le provee es Dios, y se le olvidó aquella oración que una vez lo hizo. Por eso Pablo dice, el que siembra abundantemente, así será su cosecha abundante. Él hace un llamado a que lo hagamos, pero luego más adelante dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Y tenemos que ser muy sinceros acá, hermanos. ¿Qué propone nuestro corazón a veces? Debemos ser sinceros y reconocer nuestra tendencia hacia lo malo, a pesar de que ya hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Cuando de dar se trata, siempre buscamos la manera de dar lo menos. De ser posible no queremos dar. Por el contrario, siempre vamos a querer que nos den. Dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Si lo dejamos ahí, a veces el corazón, Dios nos bendice bien y el corazón quiere dar lo menos que pueda, porque algunos se van y investigan en el Facebook. Hay cosas que el Facebook son para el diablo. Si quiere hacer algo bueno del Facebook, predique las buenas noticias ahí. Pero hay algunos, no mantengan a su pastor que trabaje flojo, como si el pastorado no fuera un gran trabajo y cansado más. Al momento que recibe a veces, o sea, Pablo está llamando acá a que propongamos en nuestro corazón el dar. Estaba llamando a los corintios a que no se olviden de eso. Y dicho sea de paso, es una aplicación para la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos nuestras ofrendas? ¿Nos acordamos de proponer en nuestro corazón darle al Señor o nos olvidamos? Es una pregunta para cuestionarnos. Pero pastor, ¿cuánto es dar en mi corazón? Porque a lo mejor yo propongo en mi corazón dar $1, pero como el Señor dice $1, digo, cada uno de conforme propuso en su corazón. Tenemos un modelo bíblico, hermanos. Y el modelo bíblico es el 10%. Un modelo que Dios estableció para la iglesia de Israel en el Antiguo Testamento. Pero el mismo Dios de Israel es el Dios del Israel espiritual hoy. Y si no sabemos cuánto proponer en nuestro corazón, ahí está el modelo del 10%. Esa es la semilla. No retener más de lo que es justo.
cada uno dé conforme propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta noche quiero que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Yo recuerdo, hermanos, que antes de ser llamado al ministerio, no fue después, perdón, ya era cristiano. Dios me empezó a permitir un proceso en mi vida y a veces mis diezmos tenían que ser de $1. Entiende cuánto ganaba, ¿verdad? A veces me bendecían con $10 y mi diezmo era de $1. Le soy sincero, me daba vergüenza un poquito, porque el pastor decía: aquí hay sobres si necesitan poner su diezmo. ¿Y cuánto vale un sobre? Vale tal vez $2 y mi diezmo era $1. Pero yo voy a dar mi diezmo, Señor. Y metía mi diezmo. Y Señor, oraba: Señor, bendígame, Padre. En sus manos estoy, ayúdeme, Padre. Estoy en un proceso difícil. Un día después de un ayuno, hermanos, un domingo, recibí una llamada. Me dice: licenciado, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Qué necesita? Cáigase a la PGR. Hay un asunto palabreado para usted. Para no ser tan largo esto, llegué, hice mi asunto, al otro día ya estaba fuera mi cliente, y ese día Dios me bendijo con $40,000 de la noche, de un día para otro. Dinero que no tenía. ¿De dónde vino esa provisión? De Dios. No lo tenía. Yo estaba clamando a Dios por eso. No lo tenía, pero me llegó. ¿Qué tenía que hacer? Ser fiel a Dios con lo que yo le había dicho. ¿Cuánto es el 10% de 40,000? ¿Cuánto es? 4,000. Ya es poquito, ¿verdad? Ya es algo. Yo le doy gracias a Dios que no se endureció mi corazón. Le dije: Señor, el diezmo es para usted. Ese es el modelo bíblico. Mi pastor no me lo está pidiendo. Yo lo he leído en la Biblia. Aparté y puse mi 10%, pero le digo: Señor, estos 4,000, estos 40,000, yo no los tenía. Ni siquiera tenía 5,000. Otros $4,000 en gratitud, 8,000. Pero le voy a contar la verdadera historia. Pero Padre, a unos 8,000, siento que es poca mi gratitud. Ahí van 4,000 más. Porque eso propuse en mi corazón. $12,000, Padre. Ahí está. Estoy contando testimonio personal solamente. Y ese día le di gracias a Dios por lo que yo tenía, por lo que me había dado. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. ¿Sabe por qué, hermanos? Jeremías dice, engañoso, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A veces Satanás quiere tomar ventaja. A veces nosotros decimos: es que Satanás me atacó por una enfermedad. Y sí, ahí vienen ataques, es cierto. Y vienen diferentes ataques. Atacó a mi familia, es cierto, ataca. La Biblia advierte que tendremos acechanzas del diablo. Pero no cree que también cuando Satanás está hablando a la concupiscencia: no lo des, hombre, ¿para qué dar la ofrenda? Es un ataque. Es un ataque. En primer lugar, porque le está robando la fe. En segundo lugar, porque le está robando la semilla que Dios le provee. En tercer lugar, porque está diciendo: yo no estoy agradecido con Dios. Y empieza ahí el enemigo a hablar: no lo des. ¿Para qué das tu ofrenda? ¿Para qué das tu diezmo? Y la concupiscencia dándonos a todo lo que da. Y cuando le llega una notificación del Facebook: pastores mantenidos, más menos lo va a querer dar. ¿No cree que es un ataque del enemigo ahí? Por eso Pablo alienta a que de todo lo que Dios provee, no nos olvidemos de ser generosos, de dar nuestras ofrendas a Dios. Y mire
el tercer punto, hermanos, la ofrenda bíblica no solo no disminuye, sino aumenta los bienes terrenales. Aumenta los bienes terrenales. Claro que lo material es de muchísimo menos importancia que lo espiritual, pero también tenemos que tocar lo material, hermanos. Vea que dice el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién da pan, hermanos? Según este versículo, ¿quién da el pan? Dios. ¿A quién le da pan Dios? Al que come. ¿Quién da la semilla? Dios. ¿A quién le da la semilla Dios? Al que siembra. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Espíritu. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esa sementera representa hoy, no sé, nuestra cartera, la cuenta del banco, nuestra familia. Pablo dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Pero ¿qué pasa si dejamos de sembrar la semilla? Hermanos queridos, ¿qué pasa si recibo de parte de Dios y endurezco mi corazón y no aparto la semilla y me como la semilla? Al rato comienzan a venir procesos de tipo financiero en nuestras vidas. No voy a hablar de la salvación, porque el Señor Jesús nos hace salvo por gracia y por misericordia, no por obras. Pero sí, como cristianos comenzamos a tener procesos. Empezamos a endeudarnos. Empezamos a recibir nuestros ingresos y pareciera que nos echara en saco roto. ¿Por qué? Porque ha endurecido su corazón y ha dejado de sembrar la semilla. Ha dejado de dar para la obra de Dios. Porque el corazón endurecido piensa: oh, yo le estoy comprando el carro al pastor, y no sabe los sufrimientos del pastor. No sabe que para ir y anunciar las buenas noticias de salvación se necesita pasaje, gasolina. No sabe que en este lugar se tiene que pagar la luz, se tiene que pagar el agua. Se olvida que hay que pagar el mantenimiento. Y sobre que el pastor a veces trabaja, el pastor siempre trabaja en escudriñar la Escritura, en estar clamando por su alma. La Biblia dice que los pastores velarán por el alma de la iglesia. Están ahí clamando, tiene que irse a trabajar para pagar el mantenimiento del local donde se congrega la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón del cristiano a veces se endurece. A veces dice: yo no voy a dar. Todos estamos llamados por la palabra de Dios, porque Dios bendice la generosidad. Dios bendice el dar. Por supuesto que eso se tiene que administrar. Los ministros tenemos que administrar eso para el mantenimiento, para darle a los pobres, para el sostenimiento de los pobres, de los más necesitados de la iglesia. Pero ese es otro tema. Hermanos, el apóstol Pablo apunta directamente a los bienes materiales, de menor importancia sin duda, pero dice que el ser generoso trae buenas recompensas. Dios bendice al dador alegre.
No nos debemos olvidar de esa parte del Evangelio también. Yo le he enseñado a la iglesia donde predico, no endurezcamos nuestros corazones. No piensa que el pastor se quiere enriquecer. Hay otras muchas formas para enriquecernos. En lo particular, yo soy abogado. Pudiera enriquecerme de otra forma si quisiera, si fuera eso mi propósito. No confundamos las cosas en seno a la iglesia. No dejemos que Satanás nos robe nuestra semilla. No dejemos que el corazón endurecido que a veces llega, no quiere dar, se robe nuestra semilla, hermanos. Debemos aprender a dar. Los niños, cuando reciben su domingo, pastor, pero solamente me dan 10 pesos. Sé obediente a Dios con 1 peso. Debemos de enseñarle a dar a los niños. Hermanos, las ofrendas son bíblicas. Tenemos un modelo bíblico. Y hay una promesa aquí, que Dios no solamente disminuye, sino que aumenta los bienes materiales. Y yo no necesito experimentarlo, porque si la Biblia lo dice es verdad. Pero si alguien necesita un testimonio, podemos testificar que Dios bendice al dador alegre. No endurezcamos nuestros corazones. Oh, pastor, alguien me dijo algo. No, hermanos, yo bendigo la iglesia siempre, pero le digo, esto es lo que enseña Pablo, y tenemos que leer toda la Biblia y enseñar toda la Biblia. Por la gracia de Dios he venido a predicar aquí, y me ha tocado hablar del arrepentimiento, me ha tocado hablar de la conversión, pero hoy estamos hablando de este tema tan importante. Y cuarto punto, hermanos, para no irme alargando, la ofrenda es ocasión de acción de gracias a Dios y de estrechamiento de vínculos entre los cristianos. Los versículos 11 en adelante dice así: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando Pablo enseñaba a los corintios que cuando ellos daban sus ofrendas, la iglesia de Jerusalén, porque esa ofrenda se iba a Jerusalén, glorificaba a Dios por 2 razones. Número 1, en la iglesia de Jerusalén había muchos hermanos que por motivos de situaciones políticas que estaban pasando, había pobreza. Había muchos hermanos diciendo: Señor, provee, manda la bendición económica. Señor, bendícenos con el alimento. Bendícenos, Padre eterno. Y cuando los hermanos mandaban su ofrenda, ¿qué creen que hacían los hermanos de Jerusalén? Gloria a Dios, Padre, porque usted escuchó nuestra oración. Alabado sea Dios por la provisión que nos ha dado. El verdadero cristiano se alegra cuando hay alabanzas a Dios. Alababan a Dios, hermanos. Daban gracias a Dios por lo que estaba sucediendo. Y número 2, escuche esto. Cuando la iglesia en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, comenzó, recuerde que la iglesia comenzó con los judíos. Los judíos no pensaban que los gentiles iban a ser salvos. Por eso cuando Jesús tiene una plática con Nicodemo, dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que
que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: la salvación no es solo para los judíos, sino también para las otras naciones, para todo aquel que crea. El que cree en Jesús será salvo. Los judíos pensaban que la salvación solamente era para los judíos. Por eso, hermanos, cuando la iglesia de Corintios, una iglesia formada por gentiles, no judíos, enviaba su ofrenda, los cristianos glorificaban a Dios porque también los gentiles habían creído al evangelio del Señor Jesucristo. Por eso decían: gracias, Señor, porque también ellos han creído a tu palabra. ¿Se da cuenta? Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y los ministros de Dios necesitan, y esto está fuerte pero es bíblico, necesitan ser sostenidos por la iglesia de Cristo. Claro que cuando tenemos un corazón de servicio, no paramos. Aunque no den, seguimos trabajando. Seguimos trabajando en la obra del Señor. No me dan, no importa. Seguimos predicando el evangelio de Cristo, porque para eso Dios nos ha llamado. Pero eso es un asunto personal. Pero la iglesia, hermanos, no está llamada a endurecer su corazón. En primer lugar, los ministros glorificarán a Dios. Gracias, Señor, porque la iglesia no está endurecida de corazón, porque la iglesia es entendida, porque la iglesia, perdón por lo que voy a decir, no se raja. Cuando se trata de evangelizar, dice: pastor, no se preocupe, yo doy 500 pesos para alquilar sillas y traer, no sé, predicar aquí. Aquí hay 500 pesos. No paramos por dinero para evangelizar. Oh, pastor, si quiere, yo doy 500 pesos para que rentemos una buena bocina. Oh, no, pastor, y hagamos algo. ¿Por qué no hacemos unos tamales y bendecimos a ese pueblo que va a llegar a escuchar el evangelio? No, yo pongo, aquí van, porque Dios me bendijo. Yo doy también para el evangelismo. Aleluya. ¿Cómo cree que es el corazón del pastor cuando la iglesia se involucra en eso? Pero cuando dice: hermanos, vamos a evangelizar, y la iglesia no aporta ni siquiera para los tratados, ni siquiera para comprar la literatura, ¿cómo está el corazón? Mire, yo le voy a confesar algo. Da tristeza porque uno se pregunta: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Acaso usted no me llamó? Y uno no deja de evangelizar por eso. Padre, pues usted también, yo me he hecho en el trabajo y compra uno la literatura, compra uno el tratado, pero no debería ser así bíblicamente. Pablo hace un llamado a la generosidad, en primer lugar. En segundo lugar, cuando alguien da, uno dice: gloria a Dios, porque está entendiendo el evangelio, porque es un hermano que ha entendido y tiene gratitud a Dios. Miren, hermanos, ahorita en la iglesia estamos gozando de algunos hermanos nuevos que han llegado, pero a mí me sorprende. Digamos, vamos a orar por las ofrendas y ese hermano nuevo agarra un sobre y pone su ofrenda, y cuando me doy cuenta, porque pone su nombre y su petición, digo: Señor, gracias por lo que está haciendo el hermano. No porque da, no, hermano, las finanzas no, sino porque entiende uno que tiene un corazón agradecido a Dios. Entiende uno
que tiene el deseo de crecer espiritualmente. Entiende uno que le da gracias a Dios y reconoce que Dios es su proveedor. Es lo que pasaba con la iglesia de Jerusalén. Cuando los corintios enviaban sus ofrendas, ellos glorificaban a Dios, porque entendían que los corintios, cuando no eran judíos, eran gentiles, también glorificaban el nombre de Dios. Dice el versículo 14, el versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Escuche, las ofrendas, las dádivas, el ser generoso, es obediencia al Evangelio de Cristo. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amados hermanos, sabe que los cristianos, cuando no dan porque no tienen. Espero que yo me sepa explicar. Un cristiano no da no porque no tiene. Un cristiano no da porque no tiene fe. Porque cuando se trata de Dios, está bien, Señor, usted sabe que solamente tengo 10 pesos. Es lo único. Y es para mi tortilla. Pero un peso es Señor. Y usted sabe que si tuviera 1,100 pesos le daría, pero solo tengo 10 y un peso es suyo. Agarro mi sobre, prometo, y soy fiel a Dios. Y me compro 9 pesos de tortilla. Y va a ver cómo Dios comenzará a sorprender la obediencia. Pero cuando Dios comience a bendecirlo, no se endurezca, hermano. Porque a veces se endurece el corazón. ¿Qué pasa cuando usted reciba sus 50,000 pesos? Digo, ¿pero de dónde? Es que Dios bendice, hermano. No endurezca su corazón. Dé a Dios lo que le corresponde. El dar también forma parte del Evangelio. El ser generoso forma parte del Evangelio. Y podríamos hablar de darle a los pobres, de darle a los necesitados de la iglesia, pero no es en la parte de la administración de las ofrendas. Porque también es injusto de muchos contumaces, lobos rapaces, que reciben más de 100,000 pesos en una iglesia y no son capaces de bendecir a los pobres, de levantar más iglesias. Estoy de acuerdo que hay muchos lobos rapaces que entre más entra a la iglesia, su próximo meta es comprarse el carro último modelo. Esos son lobos rapaces. Yo creo que cuando llegue el momento de que en esta congregación entre esa cantidad, yo sabré que se empezará a bendecir a las iglesias, se empezará a enviar misioneros, se empezará a pagarle a los misioneros a sostener ese ministerio, a bendecir a los pobres. Pero en tanto eso sucede, no nos olvidemos de que tenemos que darle lo que Dios nos bendice, hermanos. Dios bendice la dador alegre. De todo corazón, espero en Dios que el Señor nos ayude a tener ese corazón generoso del dar. No es fácil, cuesta, hermanos. A veces se endurece el corazón. Pastor, ¿y a usted se le endureció el corazón? A veces sí. A veces sí, porque Dios me bendijo, digamos, con 2,000 pesos en la semana. Pero empiezo a hacer cuentas y resulta que no me alcanzó. Y a veces Satanás empieza a hablar por medio de la concupiscencia. No dé el diezmo, lo da la otra semana, hombre. Mira, tenía bastante pendiente. Dios
conoce tu corazón. Mire cómo es engañoso el corazón. Pero gracias a Dios que he dicho, no. Primero lo primero es para mi Señor. Y lo sorprendente es que todos esos pendientes que tenía, una a una, Dios ha concedido irlas saldando conforme a su voluntad. Creamos a Dios. No endurezcamos nuestro corazón, hermano. Sigamos adelante. Realmente espero que cuando se trate también de evangelismo no paremos por finanzas. Hermano, vamos a ir al hospital y vamos a dar, no sé, atolito a los hermanos, café con pan. Aleluya, hermano. Vamos. Yo pongo 200 pesos de pan. Y alguien que diga, hermano, yo pongo el café. Aleluya. El pastor, yo no tengo camioneta, pero doy 200 pesos para la gasolina. Vámonos todos, hermanos. Aleluya. ¿Cómo que entre todos se logra? Vamos a evangelizar. Vamos, llegamos al hospital, repartimos lo que llevamos, hablamos el evangelio de Cristo y va a ver que el gozo de dar nadie se lo va a quitar. No paremos, no dejemos de que se detenga por causa de las finanzas, porque Dios bendice. Eso es lo que los hombres luchamos. Dejemos de luchar y seamos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Esta enseñanza de verdad, con todo mi corazón, como pastor, con el corazón en la mano, con la autoridad de la Santa Escritura, la vengo a entregar hoy, porque es menester que seamos fieles al Señor, que Dios nos ayude y nos dé un corazón generoso y entendido, conforme a las dádivas, a las ofrendas que hay que presentar delante del Señor. No sabe cuánto dar. Hay una Biblia enseña un modelo muy hermoso que es el 10%. Amén. Cuando usted tenga su ofrenda, mañana va a ser el primer día. Si no ha dado su diezmo y usted estaba luchando con eso, entréguelo mañana en el culto. Señor, voy a dar mi diezmo. No importa si son 15 pesos, la alabanza es de Dios siempre. Dios ve la intención del corazón. Porque Jeremías también dice que Dios pesa el corazón de cada uno. Que Dios nos ayude. Oremos. Póngase de pie. Padre bendito, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender su palabra. Ayúdanos a ver la importancia que tiene su palabra, Señor. A veces le ponemos gran importancia y porque su palabra está bien, Señor. Cuando habla de sanidad, cuando habla de milagros, gloria a Dios por su palabra. Pero también debemos de poner importancia cuando nos habla, cuando usted nos habla, ser generosos, Padre. En sus manos nos encomendamos, Señor. Padre, oramos por esta iglesia. Bendice esta casa de oración, Señor. Bendice al pastor Cándido. Bendícelo a él, a su esposa. Provéeles de mucho trabajo, bien remunerado, Señor. Yo he sido testigo de las pruebas, de las luchas que ellos han pasado, Señor. Pero nada, Padre, nada sucede si no es por su voluntad. Yo creo firmemente, Señor, que aquello que han sembrado con lágrimas, lo van a cosechar con mucha alegría, mi Dios. Bendice a tu siervo, bendice a su hijo Cándido, Padre, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, bendice toda la descendencia, Padre. Bendice esta casa, bendice la iglesia, bendice a los líderes, bendice a los hermanos que son fieles con sus diezmos.
Y también bendice a aquellos hermanos que no lo han sido y ayúdalos, porque el único que tiene poder para convencer es usted, Espíritu Santo. La tarea de sus voceros es enseñar su palabra, pero no convencemos. El único que convence es usted, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, bendice a los niños. Padre, bendice a los hermanos que vienen de la iglesia bautista, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice a su familia. Bendice a esa iglesia en donde se congregan. Bendice al pastor y al cuerpo de ancianos ahí, Señor. Padre, en sus manos está esta iglesia. Que sea la sal de la tierra, la luz del mundo. Señor, permite, Señor, que todos los habitantes de esta colonia, los vecinos, tengan esa hambre de su palabra y de querer congregarse, Señor. Yo sé que hay muchas iglesias, aleluya por eso, pero aquí también hay una iglesia el cual tiene la capacidad de recibir a muchos hermanos. Añade a esta iglesia a los que han de ser salvos, Padre. Padre bendito, imploramos en el nombre de Jesús que traiga las almas. Y cuando el pueblo sea convocado, Señor, para hacer actividades evangelísticas, cuando se trate de traer sus ofrendas, que no tengan miedo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdame a mí a siempre tener un corazón generoso. Ayúdame a mí, Señor, a poner en práctica la palabra suya, Señor. Ayúdame, Padre. No sea que siendo heraldo, yo mismo vaya a ser condenado, como dice su siervo Pablo. Ayúdenos, Padre, a ser obedientes a su palabra. Si hay alguno enfermo, Señor, acabamos de escuchar ese hermoso testimonio de sanidad. Si hay alguno enfermo, le imploramos, le rogamos que usted lo sane. Oh Dios bendito, obra sanidad. Si hay alguno necesitado de provisión económica, provéele un buen trabajo, provéele buenos negocios, buenos empleos, Padre eterno. Y gracias le damos, Señor. Bendice esta congregación. Bendice las iglesias que de alguna manera tienen comunión con esta iglesia, Señor. Gracias. Bendice a su siervo, Señor, se lo pedimos. Solo usted sabe las pruebas que él ha pasado. Hay ese deseo ardiente en mi corazón de clamar por la vida de él, por la vida de su esposa. Oh Señor, gracias. No estás solo, siervo. No estás solo. Dios prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo. El Señor está contigo, varón. No estás solo. Ten ánimo. Sigue adelante. Señor, bendice esta iglesia. Gracias le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Siempre es un gusto